con eso. Pero como padres debemos también preguntar cuando ellos salen de la escuela qué se les ha enseñado, porque muchas veces vemos que hay gente que no está preparada, pero también hay gente que sí lo está. Tenemos en cuenta que hay niños que hoy en día les gusta aprender muchísimo y son como esas esponjitas que si uno enseña bien, todo eso lo absorben, pero a la vez si uno le enseña mal, también lo absorben. Ellos se quedan con esa cosa, con lo que les enseñan. Entonces, mire que nosotros debemos estar pendientes de nuestros hijos, de mirar que se les está enseñando, porque muchas veces nuestros hijos aprenden más por fuera que dentro de la misma casa. Entonces, debemos tener paciencia para enseñarles a nuestros hijos principios, valores. Debemos estar pendientes de ellos porque también a través de los medios ellos pueden aprender muchísimas cosas. Entonces, como padres tenemos una gran responsabilidad de estar mirando qué están mirando tras de los medios de comunicación, celular, la tablet, el televisor. Ellos también dan unas buenas enseñanzas, pero a la vez, si no se las usa bien, también hay enseñanzas que no son instructivas, pero a la vez hay enseñanzas que son constructivas. Entonces tengamos en cuenta que para enseñar, eso para la verdad es un arte para cada uno de nosotros. No es fácil enseñar. La verdad que para enseñar uno tiene que tener una buena preparación, tiene que tener esa actitud, el tiempo, como decíamos. Entonces, mire que tal vez mucha gente va enseñando lo que cree que está bien, pero en realidad hay gente que no se prepara y que enseña tal vez lo que piensa que eso es correcto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con nuestros hijos, qué es lo que están aprendiendo por fuera, qué es lo que estamos enseñando, de qué manera lo estamos haciendo. Entonces hay que tener en cuenta que nosotros tenemos una gran responsabilidad, no solo como padres, sino también maestros de educación en los colegios y también maestros en la escuela dominical. Hoy vamos a mirar maneras para enseñar. Yo sé que hay muchas maneras para poder enseñar, pero hoy miremos algunas de ellas. Y la primera sería buscar un lugar adecuado en donde presten atención. Eso es muy importante. Vamos a centrarnos en el capítulo 6 de Deuteronomio y vamos a leer el versículo 7. Dice, enséñale a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. En ese capítulo nos damos cuenta que Dios estaba hablándole al pueblo de Israel acerca de las leyes. ¿Por qué le recalcaba esto? Porque ese pueblo se habían vuelto atrás. Este pueblo se estaba olvidando de las leyes que Dios había dejado. Entonces tenía una preocupación Dios porque muchos se habían revuelto, habían hecho cosas desagradables, muchos se habían mezclado con las moabitas y habían creído en otros dioses, en dioses falsos, y eso le desagradaba a Dios, por eso hubo muchas matanzas, porque este pueblo llevó a ira a Dios. Entonces, miramos que en este capítulo Dios le recalca y le dice, enséñales y háblales a tus hijos acerca de las leyes. Dice, donde quiera que vayas, aprovecha el tiempo, la oportunidad, el momento, para hablar de aquellas leyes que se dejaron escritas en este libro. Entonces, mire que nos damos cuenta que en ese tiempo tenían una gran responsabilidad los padres porque deberían de aprovechar el momento. Dice que las leyes deberían de estar escritas en todo lugar, hablarse en todo momento, en todo lugar. Entonces, mire que no estamos lejos de la realidad. Dios hoy en lo espiritual también nos habla que a nuestros hijos debemos recalcarles esas leyes, ya que el pueblo de Israel, tan solo en un mes cuando Moisés subió a hablar con Dios mientras le entregaba esas tablas, este pueblo se olvidó de él y pensaron que Moisés ya no bajaba. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un Dios falso, empezaron a desviarse, a retroceder, y eso que solo eran 30 días. Imaginémonos el transcurrir de un año, dos, el pueblo de Israel se fue apartando de Dios y fue haciendo cosas diferentes, les daban por complacer a la gente, utilizaron cosas que a Dios le desagradaba.
Entonces, mire que hoy en día podemos decir que también nosotros debemos recalcar a nuestros hijos aquellas leyes que fueron dejadas, aquellas leyes que deben ir impregnadas en el corazón, esas leyes que se deben obedecer, que se deben poner en práctica. Pero podemos decir hoy, tal vez en lo espiritual, enseñamos a nuestros hijos a través de la palabra, a través de la oración. Los maestros también tienen gran parte para ayudar, pero nosotros también ahí estamos para colaborarles a nuestros hijos. No dejemos que solamente los maestros de escuela dominical les enseñen, pues nosotros también tenemos la responsabilidad de estar pendiente de ellos y aumentar cada día más y estarle recalcando. Igual pasa en la vida secular. ¿Qué lugares o qué espacios debemos obtener nosotros para poder tener una buena comunicación o para poder enseñar? Para la familia, la casa es un lugar especial, ya que en él puedes hablar de tus problemas, tus diferencias, puedes reunirte con cosas que solamente la familia las debe saber. Hay muchas veces que uno dice cosas o enseña en los lugares equivocados, pero para la familia es importante porque ahí hay espacios donde nosotros podemos hablar con nuestros hijos, con nuestra pareja. Hay que aprovechar esos espacios, como por ejemplo, cuando dice ahí que háblales cuando estés caminando. La oportunidad para nosotros sería, y los que tenemos el privilegio de poder ir a recoger a nuestros hijos o irlos a dejar al colegio, sería un momento especial como para preguntar qué ha pasado en el colegio, cuáles son tus amigos, cuál es tu materia preferida, qué ha pasado si se han dado cuenta que de pronto hoy en día muchos niños utilizan armas blancas, droga, hay prostitución y uno ahí es donde va adquiriendo esa confianza con los hijos. Entonces, mire que ahí les decía, cuando vayas caminando, igual nosotros podemos decir, aprovechar ese caminar con nuestros hijos del colegio a la casa para poder preguntar, para poderlos corregir, para poderlos enseñar ahí de madre o padre a hijo. Podríamos decir que también en la casa hay espacios especiales, como por ejemplo a la hora de almorzar, cosas que le puede edificar a la familia. Podemos aprender, pero también podemos enseñar. Pero hay cosas que los hijos no quieren que sepa toda la familia, sino simplemente son cosas como tan íntimas que solo las quiere hablar con el papá o tal vez la quiere hablar con la mamá. Nos damos cuenta que la recámara es un lugar especial y dice también recalca las enseñanzas en la noche y podemos entrar a sus cuartos, orar con ellos, preguntar qué les ha pasado en el día. Entonces ahí también estamos adquiriendo esa confianza, estamos enseñando. Dice que lo más bonito para enseñar es el ejemplo, la forma como te comportas. Dice que un abrazo, un beso, una caricia, un te quiero, una despedida, eso es bien importante porque eso enseña muchísimas cosas. Tal vez por fuera dice que vale perdón, hay una expresión que dice vale 1000 palabras que un acto. Bueno, en realidad hay algo así similar, pero muchas veces los actos borran las cosas bonitas que una persona tiene. Entonces, mire que la manera como uno actúa frente a los hijos, cómo se expresa, cómo los recibe, cómo los despide, eso también es enseñar. No solamente coger un libro, coger la Biblia, no solamente eso es enseñar, también debemos enseñar con nuestro ejemplo, con la forma de ser, con la forma de comportarnos, con la forma en cómo compartimos con nuestra familia, en la iglesia, en el barrio. Con eso estamos dando una buena enseñanza. Lo que nos dice Dios ahí es que la enseñanza debe ser de manera continua, así como Dios se la planteaba al pueblo. ¿Qué les estaba diciendo él? Conmigo puedes hablar y puedes recordar mis palabras en cualquier momento, en cualquier situación. Y eso mismo, como nos explica Lili, debe ser con nuestra familia, siempre crear espacios suficientes para los cuales podamos dialogar, enseñar a nuestros hijos. Como nos explicaba, si nosotros no hacemos ese trabajo de instruir, de formar, de enseñar, lastimos el mundo sí lo hace, pero en lugar de formar lo que hace es deformarlo. Así que como todo el mundo hoy en día por la necesidad se tiene que trabajar, trabaja el esposo, trabaja la esposa, cada vez hay menos tiempo, debemos ser recursivos para buscar espacios donde podamos propiciar ese diálogo, esa conversación, esa enseñanza en la familia. Amén. Enseñar principios y valores evita burlas en el futuro.
Y eso es verdad. Muchas veces hay padres que no enseñan principios y valores, porque hay veces que nosotros decimos como padres a nuestros hijos saluden, despídasen, pero nosotros no lo hacemos. Entonces mire que es fundamental que nosotros enseñemos a nuestros hijos con el ejemplo a saludar, a despedirse, porque hoy en día los niños no se despiden, no piden la bendición. Entonces mire que hay en lugares que hasta los mismos niños los hacen quedar mal. De- Podríamos decir que dentro de la iglesia los maestros llevan a sus niños para enseñarles, pero llegan niños que son nuevos y entonces ellos mismos se corrigen, porque hay niños que tal vez no tienen buenos principios fundamentados, no piden el favor, no dicen gracias, permiso, y entre ellos mismos se dicen, diga permiso, diga haga el favor, no se dice así. Entonces, pero hay niños que tienen esos valores fundamentados. Los que no tienen pasan y dejan eso así. Entonces es importante que como padres, con nuestro ejemplo, aprendamos a saludar, aprendamos a despedirnos. Eso es una manera muy bonita de enseñar a nuestra familia. Hay hogares en los cuales el esposo sale sin despedirse o tal vez llega y ni saluda. Entonces, asimismo, nuestros hijos hacen lo mismo. El día de mañana ellos van a aprender de lo que nosotros estamos haciendo, sea bueno o sea malo, igual ellos van a aprender de lo que nosotros digamos o lo que estemos haciendo. Entonces, nosotros somos una imagen para ellos. Entonces, ¿qué estamos enseñando a nuestros hijos? Si queremos ver que nuestros hijos tengan una vida de éxito o una vida de fracaso, eso depende de nosotros. Si los enseñamos a ser organizados, hay espacios en los cuales delegamos responsabilidades en el hogar, como que cada uno organice su cuarto, o delegarle que después de la cena cada uno lave su plato, el que ha comido, ayude, porque no solo la mamá es la encargada de hacer los deberes, pues todos estamos en unidad, somos una familia y debemos delegarnos. Entonces, hay muchas veces que de la forma en que enseñamos, ellos aprenden. Entonces, mire que es importante el amor con lo que lo hacemos, la forma en que les hablamos. Entonces, si nosotros tratamos todo esto o a las personas con gritos, ellos tal vez no pueden aprender o aprendan con rabia, resentimiento o lo hagan porque les toca. Pero si nosotros buscamos esos momentos, esos espacios para corregir, para enseñar, entonces mire que es bonito porque va a haber, sobre todo aparte de la enseñanza, unidad, va a haber amor, va a haber pasión y por todo. Entonces, mire que si nosotros enseñamos a nuestros hijos a ser organizados en el hogar, también ellos lo van a hacer organizados en todo sentido, en el colegio, en la iglesia. Si nosotros estamos pendientes de ellos, si nos ven leer, es una forma de enseñar a que nuestros hijos también lean. Si nosotros estamos acostumbrados solo a ver novelas, ellos también se van a acostumbrar a eso. Si nos acostumbramos a estar viendo el celular a cada momento, a cada tiempo, pues toda la familia se acostumbra a eso. Entonces, ¿qué hábitos estamos enseñando? ¿Qué hábitos tenemos? Entonces, mire qué habilidades, dones Dios nos da todo el tiempo, pero debemos estar ahí para estarle recalcando. Dice que se escriban esas leyes en la puerta, en los dinteles, inclusive les decía hasta en la frente. Entonces, ¿por qué nosotros no recalcar a nuestros hijos esos principios, esos valores? ¿Por qué no decirles la forma de comportarse, la forma de comportarse en cada espacio? Porque hay muchas veces que los niños se comportan tan mal en cada lugar que lo hacen quedar mal a uno. Y en verdad, uno a veces les enseña cómo es, pero hay niños que tal vez no tienen esa capacidad para aprender, pero de pronto no sea eso, sino la manera y la actitud como tú tomes o des esa enseñanza. Vamos a ver el segundo paso, dice, hay que tener buena actitud. En el versículo 18 del capítulo 6 de Deuteronomio dice, haz lo que el Señor considere bueno y justo para que así prosperes y puedas entrar en cualquier lugar y ocupar la tierra buena que el Señor te prometió, no solo a ti, sino también a tus hijos. Aquí sí nos damos cuenta, mire, que las bendiciones no solamente eran para los padres, nos damos cuenta que también esa bendición, de la forma en que cómo se comportaban los padres frente a Dios, también esa prosperidad iba a llegar a sus hijos, esa bendición y a sus futuras generaciones. Entonces podríamos decir de qué manera estamos educando a nuestros hijos,
si estamos tratando, si nos estamos comportando bien frente a ellos, si tenemos un buen comportamiento para que ellos el día de mañana también puedan tener un comportamiento así. Si al pueblo de Israel le decía, compórtate bien para que tú puedas ganar esa herencia, esa bendición y sobre todo para tu descendencia, entonces así mismo nosotros debemos comportarnos frente a nuestros hijos bien, a nuestra pareja, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en el sitio que a nosotros nos toque. El buen comportamiento dice mucho de cada persona. Entonces, ¿de qué manera nos estamos comportando? Miremos, dice que uno debe comportarse bien frente a sus hijos, pues de esto depende que nuestros hijos tengan una buena forma, una buena manera de vivir. Éxito o fracaso depende de nosotros, porque si nosotros les enseñamos a trabajar desde pequeños, será una vida de éxito para ellos, ya que si uno los levanta temprano, les enseña que el trabajo es lo más importante, que ayudar a los padres es algo especial y maravilloso para el día de mañana, pero si, como decía nuestro pastor, hoy en día dejamos que en vacaciones nuestros hijos duerman hasta tarde, ¿qué vida van a tener? ¿De éxito o de fracaso? Depende de cómo nosotros los eduquemos, les enseñemos, de cómo nosotros les inculquemos a nuestros hijos. Depende de tu actitud. Hay actitudes buenas, pero también a la vez hay actitudes malas. Aquí dice que Dios les decía que deberían comportarse bien frente a Dios para tener buenas bendiciones. Hoy podríamos decir, de tu actitud depende cómo le enseñes a tus hijos, porque hay personas que tienen una buena actitud para enseñar, pero hay otras que tienen una mala actitud que aún así le desagrada cuando llega esa persona. Entonces, mire, de esa actitud depende de que uno avance o se estanque. La actitud es fundamental en el progreso de cada uno de nosotros. Como dice Lili, de nuestra actitud depende que nos amen o que nos aborrezcan. De nuestra actitud depende de que se abran puertas de oportunidad o que se cierren. Mucho más que las palabras, lo que importa es la actitud, como con que nosotros hablamos o decimos, y asimismo frente a Dios. Cuidemos nuestra actitud para que podamos tener una buena relación con los demás y lógicamente también con Dios. Si miramos que una buena actitud, como decíamos al principio, un abrazo, una caricia, un te quiero, un te amo, eso es muy bonito porque eso desarma a cualquier persona. Cuando llegamos y lo primero que hacemos es abrazar a nuestros hijos, darle un beso o despedirnos de ellos de esa manera, igual con nuestra pareja si lo recibimos bien, si les damos un beso, si nos despedimos. Como decía al principio, hay personas que no se despiden, hay parejas que uno ya voltea a mirar y ya no está, ni cuenta se dieron si se fue o se quedó, uno ni sabe siquiera si está en ese lugar o no. Entonces, mire, esa actitud es como tan maluca que hasta nuestros hijos se dan cuenta de la forma como nos comportamos como padres. Ellos aprenden de lo que nosotros somos. Hagamos las cosas bien o las hagamos mal, ellos igual las van a aprender. Eso es bueno porque si nosotros nos despedimos con una buena actitud o si recibimos a la visita, si recibimos a nuestros hijos, a nuestra familia, nuestros hijos también van a hacer eso mismo. ¿Quién quiere aprender frente a una persona que tiene mala actitud? Yo creo que nadie. Pero qué bonito es cuando sabemos que esa persona tiene una sonrisa para empezar, un abrazo para uno, entonces esa actitud vale muchísimo más que vale muchísimo más que estar enseñando con un libro ahí a mano. Entonces mire que nosotros podríamos decir que la imagen vale muchísimo más. Entonces el ejemplo es que debemos dar nosotros como padres a nuestros hijos para enseñar la forma. Hay muchas veces que en los colegios nuestros hijos no quieren a muchos profesores porque su actitud, la forma de enseñar no es agradable. Entonces, hay muchos que se retiran o no quieren ir a esa clase, no tienen su cuaderno organizado, no quieren presentar sus deberes porque dicen que no es bonita la forma en cómo esos educadores les enseñan a sus hijos. Entonces, mire, yo pienso que nosotros para poder enseñar tenemos que tener una actitud positiva, una actitud amable, una actitud que lleve a las personas a desarmarlas y que si no quieren aprender con esa bonita actitud van a poner al menos esa atención para poder aprender. Entonces, ahí si nos damos cuenta en este capítulo, Dios también les está hablando de qué manera puede el pueblo de Israel enseñar esos mandatos para que sus hijos no se vayan a olvidar, porque tenían que recalcarles de alguna otra manera
Dios tenía que decirle a los padres, al pueblo, que dependía de ellos, de como padres enseñar a sus hijos para que esas leyes no fueran olvidadas. Entonces él recalcaba muchísimo, escríbelas en este lado, escríbelas en este otro. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros como padres para que estos hijos aprendan estas leyes, para que nunca se les olvide, para que siempre estén en el corazón? Entonces podríamos decirlo así, no solamente es escribirlas y plantarlas en algún lugar, sino estarlas recalcando y estarlas también con el ejemplo diciendo que esas leyes fueron dejadas para respetarlas y sobre todo que si uno las enseña, que si uno las practica, le va a ir muy bien a las futuras generaciones, no solo en este tiempo y no solo a nosotros, sino también a nuestros hijos y a sus futuros hijos. La actitud es importante, como nos dice Lili, y muchas veces no se necesita ni siquiera hablar, una caricia, un toque, una mirada, con que le toque la mano, ya le está expresando todo su sentimiento, todo lo que hay en su corazón. La actitud revela lo que hay en el corazón. Una mala mirada muestra lo que tiene dentro y asimismo con una mirada muestra lo bueno o lo malo que hay en cada uno de nosotros. Cuidemos de esa actitud, que de eso depende nuestra buena comunicación con Dios, con nuestros seres queridos y con todas aquellas personas que nosotros a diario tenemos que tratar. Dice cómo mantener una buena actitud. Dice en el versículo 5, dice, ama al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Asimismo, nosotros, si amamos a Dios, también con nuestra actitud debemos demostrar ese amor con todo el corazón, con toda mente, con toda el alma. Debemos amar a nuestros hijos, a nuestra pareja. Pero muchas veces nos equivocamos y amamos más el trabajo, más los amigos, más otras cosas que a la misma familia. Pero muchas veces nos damos cuenta que cuando ya vamos perdiendo ese amor de nuestros hijos, de nuestra pareja, es que ahí reaccionamos y decimos qué está pasando. Entonces, mire que dice que amemos al Señor con todo el corazón. Si amamos a Dios con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, asimismo deberíamos seguir ese ejemplo, amar a nuestros hijos así, con ese amor apasionado, a nuestra pareja, a nuestros hijos, darles lo mejor, pero con buenas enseñanzas, con buenos principios, con buenos valores. Entonces, ¿de qué manera les estamos enseñando a nuestros hijos? Si tenemos una actitud buena para enseñar o ellos están aprendiendo de esa mala actitud que nosotros tenemos. Ellos aprenden de la manera en que nosotros como padres nos comportemos. Vamos a mirar otro punto, tercer punto, y dice, prepararnos muy bien para enseñar. En el versículo 20 dice, en el futuro, cuando tus hijos te pregunten cuál es el significado de la enseñanza y normas y leyes que el Señor nuestro Dios te dio, tú le responderás. Entonces mire que los padres deberían de ser preparados para poder responder a los hijos todo aquello que Dios les había enseñado a través de la palabra. Entonces, mire que igual podríamos decir hoy en día que nosotros no podemos enseñar cualquier cosa, debemos estar preparados para poder enseñar. Los niños de hoy en día, no se conforman con una sola respuesta, pues ellos siempre están preguntando por qué y por qué. Siempre van a estar de esa manera preguntando. Aquí en ese momento Dios les decía que les enseñara en el futuro porque ellos iban a preguntar que por qué estuvieron esclavos con Faraón y que por qué la salida, y bueno, iban a seguirles preguntando, no se iban a quedar simplemente con esa respuesta. Iban a seguir preguntando muchísimas cosas más, por lo tanto, esos padres debían de estar bien preparados para responderle. Igual nosotros, como maestros en escuela dominical, debemos estar preparados porque los niños de ahora salen adelante. Entonces, si damos una mala respuesta, con esa respuesta ellos se quedan y ahí se queda impregnado en el corazón. Entonces, preparémonos bien, que lo que vamos a responderle a los niños, sobre todo en la escuela dominical, en lo espiritual, es muy importante que vamos a enseñarles, porque con lo que enseñemos, ellos se van a quedar. Ellos son esponjas y ellos absorben todo lo que uno les dice, sea bueno o sea malo, nuestros hijos se van a quedar con eso. Entonces, mire, no solo en lo espiritual debemos estar preparados,
También debemos estar preparados qué vamos a responder a nuestros hijos, porque en muchos hogares hay separaciones, muchas peleas, hay desigualdad y hay muchísimas cosas. Entonces nuestros hijos nos van a preguntar, según la respuesta que le demos, ellos se van a quedar con ella. Entonces, antes de responderle a nuestros hijos, preparémonos. ¿Qué es lo que les vamos a responder a cada uno de ellos? Vamos a mirar ahí en el versículo 21, dice, tú le responderás, nosotros éramos esclavos de Faraón de Egipto, pero el Señor nos sacó de Egipto gracias a su gran poder. Tal vez ahí está la primera respuesta. Pero ellos van a querer seguir preguntando, entonces si nosotros no tenemos un conocimiento, una preparación, entonces ¿cómo podemos responder? Nosotros, aquellas personas que estamos en este momento teniendo la oportunidad de pararnos en este atril, no es nada fácil, pues estamos bajo la supervisión de nuestros pastores, porque estamos practicando aquí para enseñar, luego de aquí vendrán las correcciones, entonces no es nada fácil. Para ello, para estar aquí enfrente, debemos estarnos preparando, debemos estarnos alimentando de la palabra, pidiendo revelación, pidiendo sabiduría, porque no nos vamos a parar cualquier persona, o como hay en muchas iglesias que toman a dedo, y esas personas lo primero que encuentran eso es lo que enseñan, y muchas veces cuando vamos a lugares, personas que no tenemos el conocimiento, nos vamos a quedar con esa enseñanza, pero las personas que sí conocen, tal vez puede ser que nos estén juzgando la manera en cómo enseñamos o lo que estamos enseñando. Entonces es muy importante en cuanto a lo espiritual, qué estamos aprendiendo, qué estamos tomando de conocimiento. Entonces para nosotros no es fácil pararnos en un púlpito o para las personas que lo hacen, ya que estamos sujetos a que se burlen, que critiquen o tal vez que nos equivoquemos, pues estamos practicando y asimismo estamos enseñando, porque primero Dios, para poder salir a nosotros enseñar, nos enseña Dios, nos da esa enseñanza a cada uno de los que vamos a estar aquí frente a la tribu. Entonces los mandamientos no solamente se hicieron para imponerlos o para mandar, sino para dar razones, argumentos para poderlos aceptar. Es más fácil que alguien obedezca algo cuando le damos razones suficientes, cuando le damos argumentos para que los pueda entender, a cuando simplemente se los imponemos. Muchas veces nosotros como padres lo que hacemos es imponer y simplemente decimos que nosotros mandamos porque somos el papá y punto. Pero es necesario dar argumentos, es necesario dar esas justificaciones y de esa manera las personas no solamente nos van a obedecer, sino que van a amar lo que nosotros estamos haciendo. Por eso el requerimiento de Jehová para nosotros, ¿cuál es? Que debemos amarlo con todas nuestras fuerzas. Si solamente Él nos impusiera los mandamientos, sería difícil amarlo. Cuando alguien nos impone, nos obliga, es difícil amarlo. Como nos dice Lili, es por su actitud, es por la forma como es que nosotros lo amamos y de esa manera aprendemos de sus estatutos y entendemos que es para nuestro bienestar. Amén. Pues la persona que enseña aprende dos veces. Entonces, para esa mañana podríamos decir de qué manera estamos enseñando a nuestros hijos. Si estamos enseñando bien las cosas, si estamos siendo correctos delante de Dios para que nuestros hijos y sus futuras generaciones lo hagan también frente a Él. ¿Qué estamos enseñando como padres? Si estamos enseñando de la manera correcta, si estamos haciendo lo correcto frente a ellos. Entonces, no es fácil enseñar, pero para enseñar hay que tener esa actitud, hay que tener amor, paciencia, hay que tener tolerancia, hay que buscar espacios donde hacerlo, hay que saberle llegar a las personas. De ti y de mí depende de que nuestros hijos sean personas de éxito o tal vez pues, personas de fracaso. Amén. El enseñar entonces es todo un arte, significa que no todo el mundo lo puede hacer, pero sí podemos aprender. Para enseñar no basta con que sepamos. Hay gente que considera que un buen maestro es el que tiene mucha información en su cabeza. El buen maestro no es el que más sabe, sino el que se le facilita enseñar, el que se le facilita transmitir. Y tú y yo como padres somos esos maestros. Más que simplemente padres para imponer algo, somos maestros que enseñamos a nuestros hijos, los instruimos. Y qué bueno que nosotros podamos decir,
el matrimonio que va a tener mi hija, mi hijo, va a ser en base a lo que ha visto en nosotros, en nuestro hogar. Pero muchos de nosotros, lastimosamente, es todo lo contrario. Muchos de nuestros hijos tal vez dirán, yo un matrimonio como el de mis padres no quiero tener. Yo ser como mi papá no quiero ser, o ser como mi mamá tampoco quiero ser. Porque simplemente nos preocupamos por criar hijos, más no por formarlos. Nuestra labor es mucho más que solo criar. Hay padres que consideran que es buen padre porque simplemente le da todo lo necesario a nivel económico. Y algunos argumentan y dicen, bueno, pero es que yo ya le doy todo, ¿qué más quiere? No basta solamente con el dinero. El dinero no forma, lo que forma son las personas. El dinero muchas veces en lugar de formar, deforma, daña. Por lo tanto, el dinero no forma. Nosotros, las personas, somos los que formamos. Así que Dios esta mañana quiere enseñarnos que tú y yo somos maestros y enseñamos. Como nos dijo Lili, todo el mundo enseñamos, sea bien o sea mal. Con nuestro mal ejemplo enseñamos, con nuestro buen ejemplo enseñamos. Por lo tanto, todos estamos en condiciones de enseñar, solo que debemos escoger qué es lo que quiero enseñar. ¿Quiero enseñar algo bueno, algo útil o enseño algo malo? Esta mañana pregúntate, hoy tengo la posibilidad en este día de enseñar algo. Tú escoges qué quieres enseñar. A los gritos ya sabes lo que enseñas, o con argumentos también. Esa es la enseñanza. Entonces en esta mañana busquemos la forma, el espacio, los medios para poder enseñar a nuestros hijos, a todos los que lo puedan necesitar, y de esa forma ser útiles en las manos de Dios y poder servirle no solo a Dios, sino también aceptar sus ordenanzas. Ese es el mensaje de esta mañana. Los esperamos entonces el día de mañana con un nuevo mensaje que servirá para que tengamos vidas de éxito aquí en la tierra y un día podamos tener también esa salvación. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima emisión. Los principios, valores, debemos estar pendientes de ellos, porque también a través de los medios ellos pueden aprender muchísimas cosas. Entonces, como padres tenemos una gran responsabilidad de estar mirando qué están mirando tras de los medios de comunicación, celular, la tablet, el televisor. Ellos también dan unas buenas enseñanzas, pero a la vez, si no se las usa bien, también hay enseñanzas que no son instructivas, pero a la vez hay enseñanzas que son constructivas. Entonces tengamos en cuenta que para enseñar, eso para la verdad es un arte para cada uno de nosotros. No es fácil enseñar. La verdad que para enseñar uno tiene que tener una buena preparación, tiene que tener esa actitud con eso. Pero como padres debemos también preguntar cuando ellos salen de la escuela qué se les ha enseñado, porque muchas veces vemos que hay gente que no está preparada, pero también hay gente que sí lo está. Tenemos en cuenta que hay niños que hoy en día les gusta aprender muchísimo y son como esas esponjitas que si uno enseña bien, todo eso lo absorben, pero a la vez si uno le enseña mal, también lo absorben. Ellos se quedan con esa cosa, con lo que les enseñan. Entonces mire que nosotros debemos estar pendientes de nuestros hijos, de mirar que se les está enseñando, porque muchas veces nuestros hijos aprenden más por fuera que dentro de la misma casa. Entonces debemos tener paciencia para enseñarles a nuestros hijos. Habían hecho cosas desagradables, muchos se habían mezclado con las moabitas y habían creído en otros dioses, en dioses falsos, y eso le desagradaba a Dios, por eso hubo muchas matanzas, porque este pueblo llevó a ira a Dios. Entonces, miramos que en este capítulo Dios le recalca y le dice, enséñales y háblales a tus hijos acerca de las leyes. Dice, donde quiera que vayas, aprovecha el tiempo, la oportunidad, el momento, para hablar de aquellas leyes que se dejaron escritas en este libro. Entonces mire que nos damos cuenta que en ese tiempo tenían una gran responsabilidad los padres porque deberían de aprovechar el momento. Dice que las leyes deberían de estar escritas en todo lugar, hablarse en todo momento, el tiempo, como decíamos. Entonces mire que tal vez mucha gente va enseñando lo que cree que está bien, pero en realidad hay gente que no se prepara y que enseña tal vez lo que piensa que eso es correcto.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con nuestros hijos, qué es lo que están aprendiendo por fuera, qué es lo que estamos enseñando, de qué manera lo estamos haciendo. Entonces hay que tener en cuenta que nosotros tenemos una gran responsabilidad, no solo como padres, sino también maestros de educación en los colegios y también maestros en la escuela dominical. Hoy vamos a mirar maneras para enseñar. Yo sé que hay muchas maneras para poder enseñar, pero hoy miremos algunas de ellas. Y la primera sería buscar un lugar adecuado en donde presten atención. Eso es muy importante. Vamos a centrarnos en el capítulo 6 de Deuteronomio y vamos a leer el versículo 7. Dice, enséñale a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. En ese capítulo nos damos cuenta que Dios estaba hablándole al pueblo de Israel acerca de las leyes. ¿Por qué le recalcaba esto? Porque ese pueblo se habían vuelto atrás. Este pueblo se estaba olvidando de las leyes que Dios había dejado. Entonces tenía una preocupación Dios porque muchos se habían revuelto